Bien, para respetar los horarios y y evitar que quienes se han programado para esta actividad, nosotros cumplamos con esos tiempos, vamos a dar inicio a la actividad de lanzamiento de este libro, que como todos saben se denomina Otra vez hoy, la Tierra se levanta hacia un mundo del Kyume Muyen, cuya traducción es el buen vivir. Cuyo autor, como ya todos saben también, es don Diego Ancalao Gavilán, que por cierto nos acompaña aquí y vamos también a escuchar al final de esta actividad sus palabras. Quiero darle la bienvenida a todas y todos. Sabemos que este lanzamiento ha convocado el interés de muchos de ustedes, personas que habitan en Chile y también fuera de Chile, en otros lugares, aprovechando estas redes de conexión que tiene Diego a través de su actividad en promoción de los pueblos indígenas. Les agradecemos que nos acompañen. Estas actividades virtuales ya son tradicionales entre nosotros. La pandemia nos ha obligado a ello, pero más allá de eso, creo que también nos ha descubierto, nos ha permitido descubrir un espacio de encuentro distinto que evita y que rompe las fronteras también y nos permite encontrarnos de manera directa. Así es que bienvenidas, bienvenidos. Primero, en términos prácticos, quisiera reiterar el hecho de que vamos a mantener los micrófonos en silencio, salvo, por supuesto, quienes van a intervenir en esta actividad, para evitar que los ruidos ambientales nos afecten. También quiero señalar que, y desde ya lo digo, la comunicación que vamos a mantener entre quienes participan de la actividad y todos los participantes es a través del chat. ¿Ya? Cualquier persona que quiera enviar un mensaje, que quiera enviar un saludo, lo puede hacer utilizando el chat de esta plataforma Zoom que estamos utilizando y que nos permite un modo de comunicación que no altere la actividad programada en este momento. También me adelanto a decir, lo voy a reiterar durante la actividad, que quienes deseen recibir el libro de Diego y lo reciban electrónicamente, les pido que coloquen esto en el chat, que soliciten el libro indicando su correo electrónico para que posteriormente, terminada esta actividad, les podamos enviar el libro íntegro a sus correos electrónicos. Por razones obvias, el libro, aunque tiene un formato físico también, lo estamos distribuyendo por ahora en formato electrónico. Bueno, otra vez hoy la Tierra se levanta hacia un mundo del Kyume Muyen, el buen vivir. Así se denomina el libro, así Diego Ancalao Gavilán, su autor, ha denominado a este texto que concentra las reflexiones de Diego a lo largo de varios años y que nos permite conocer su pensamiento, su mensaje y su propuesta. Quiero darles a todas y todos la bienvenida en nombre de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena que preside Diego y que ha organizado esta actividad. Otra vez hoy la Tierra se levanta, no es una frase cualquiera, es una frase que alude a los dichos de Pelantaro, según las crónicas que conocemos. El gran guerrero y líder mapuche Pelantaro, de Purén Indómito. Esta frase fue emitida por Pelantaro luego del triunfo de Curalaba, el año 1598. Y nótese lo que acabo de decir, el triunfo de Curalaba, ¿no? Y no el desastre de Curalaba, como tradicionalmente los historiadores chilenos han expresado este hito histórico. Ahí ya podemos ver las diferencias de visión que tenemos sobre la historia. Yo creo que este libro también viene a reposicionar la cultura mapuche, la cosmovisión mapuche y la de todos los pueblos indígenas con ella, a propósito de este libro que propone estas ideas. Esta frase, por cierto, no es casual, ¿no?
Estamos hablando de una tierra que se levanta y que creemos que se vuelve a levantar en estos tiempos. Y se levanta para traernos una buena noticia. La buena noticia de que es posible una nueva forma de convivir, que es posible un nuevo estilo de desarrollo, que es posible una convivencia diferente entre los seres humanos. Esa propuesta se traduce en este concepto del buen vivir, que más que un modelo de desarrollo es una forma de vida que proviene y emana de los diversos pueblos indígenas y de su sabiduría ancestral, que se puede resumir, según mi opinión, en 3 frases. La primera es: soy porque somos. Soy porque somos, que hace referencia al intrínseco vínculo humano que nos define como comunidad global. La segunda frase: solo tomar de la naturaleza lo necesario. Y estamos aludiendo, por cierto, al cuidado, protección y atención al medio ambiente, a la biodiversidad que estamos dañando gravemente. Y la tercera: que cada uno y cada una reciba lo necesario y que a nadie le falte lo indispensable. Esta es una visión solidaria de la vida comunitaria, que está arraigada en la dignidad de las personas y en el reconocimiento de una comunidad que se entiende a sí misma como eso, como una comunidad, como una gran familia universal. Vamos a contar en esta oportunidad con la presencia y con la palabra de algunas destacadas personalidades que han decidido presentar este libro de Diego Ancalao y cuyo mensaje sin duda valoramos muchísimo. Los voy a ir presentando en la medida que ellos vayan apareciendo y vayan interviniendo. En primer lugar, quisiera darle la palabra a don Siley Mora Penrós. Él es etnógrafo, educador, filósofo, escritor y consultor. Por más de 3 décadas se ha dedicado a difundir las joyas de la alta cultura y filosofía mapuche, recolectadas a través de quinches, arrieros, loncos y machis. Es autor de más de una veintena de libros vinculados a la cosmovisión, tradición oral, prácticas y espiritualidad de los antiguos mapuches del sur. Entre ellos, Yempún, el libro sagrado de la Tierra del Sur, y el diccionario Zungún, palabras que brotan de la tierra. Actualmente se dedica a la enseñanza de la ontoescritura, un método autobiográfico para la transformación personal inspirado en las prácticas terapéuticas de la Machi. Siley, te agradecemos que estés con nosotros, te queremos escuchar y te cedo la palabra. Tienes que abrir tu micrófono, Siley. Estás con el micrófono cerrado. Ahí sí. Ahí sí, muy bien. Gracias por la presentación y gracias por la invitación de Diego a presentar este libro. Otra vez la tierra se levanta y junto con ello, otra vez un líder se levanta. Es tradición en el pueblo mapuche que la tierra se encarne como una especie de ñen, de espíritu, en un ser humano, ¿no? Hay un concepto antiguo que los elementos de la naturaleza tienen un espíritu, un ñen, un conuí, entre otros recuerdos ancestrales. Y este conuí, ¿no es cierto?, de la tierra armónica, de la tierra donde se vive bien, del buen vivir, creo que se ha encarnado históricamente de nuevo en un ser humano llamado Diego. Porque Diego es un líder especial. Yo creo que era el líder que estaba necesitando esta tierra chilena en un momento muy especial en donde corremos peligro de enajenación global, ¿no? En un momento en donde la globalización, ¿no es cierto?, se globaliza en el control total, aparece un gesto de
de independencia, de autonomía, un gesto esclarecido, ¿no? Una de las cosas que yo valoro profundamente en Diego, y permítanme que no me voy a referir tanto al libro, sino al personaje, al autor, al escritor. Una de las cosas preciosas que tiene nuestro amigo Diego es su esclarecimiento y su mente tan despejada para ver la realidad, ¿no? Obviamente, junto con la valentía, porque hoy día hay que ser muy valiente para hacer una propuesta inclusiva, tan inclusiva, que incorpore a todos los hermanos mapuches llenos de dolor y heridos por la marginación histórica del Estado chileno. Valiente porque también se atreve a hacer una propuesta para el sufrido pueblo chileno, el pueblo mestizo. Entonces, se requiere una mente muy esclarecida para incluir estos dos mundos, ¿no? Que en nada están separados, que en nada podríamos decir están divorciados, porque, y aquí y Diego lo enfatiza, este aparentemente divorcio entre la identidad chilena mestiza y la identidad mapuche es causa histórica. Ha sido provocado, ha sido inducido, las élites santiaguinas, ¿no es cierto?, tienen mucha responsabilidad en ello. Chile se quiso construir como país occidental, desconociendo las raíces tan profundas de nuestro mestizaje. El mismo Diego tiene también sangre chilena por el lado de su madre. Entonces, era necesario, era urgente que la tierra, el Conuí de la tierra, levantara un líder como Diego. Quiero señalar eso en primer lugar, ¿no? Su esclarecimiento, que parte justamente de, quizás, ¿no es cierto?, del vínculo con Pelancharu, de donde saca él el título de este libro. No en vano, Pelancharu, un antiguo líder, ¿no es cierto?, de hace 450 años del mundo mapuche, es de la misma tierra de Diego, de Purén, ¿no? Pelancharu significa ave, ¿no es cierto?, ave feroz, esclarecida, ¿no? Que visiona. Pelón es ver bien esclarecidamente. Entonces le viene profundamente bien esta conexión de Diego, a Diego con Pelancharu, y esta consciente conexión, porque la naturaleza no da saltos, la naturaleza tiene no tiene caprichos, la naturaleza tiene una lógica, y la lógica es que los antiguos, como una vez me decían, ¿no es cierto?, algunos quimches, los antiguos se están volviendo todos, se están regresando a la arena, ¿no es cierto?, de este mundo, y insisto, en un momento chileno, en donde se está redefiniendo la concepción del Estado, se está reinventando la república, en un momento en donde por primera vez, y eso les podrá parecer tan extraño a los auditores internacionales, por primera vez casi se obliga, a causa del fuego, del antiguo fuego, ¿no es cierto?, que era un arma de lucha mapuche, se obliga al Estado chileno a redefinirse y repensar y admitir 17 representantes indígenas en un parlamento que debiera ser, ¿no es cierto?, la voz unitaria del país. Pues bien, el momento que vive el país y el mundo es especial, y un libro como este, y un personaje, un líder, un hombre como Diego, se hace indispensable en este momento del mundo, porque, insisto, la globalización del control, ¿no?, la pérdida de la humanidad, ¿no es cierto?, el colonialismo ya no solo, ¿no es cierto?, somete al mundo chileno en estos 500 años, ¿no?, lo ha sometido, sino que el colonialismo se vuelve hoy día global porque se instalan pseudo verdades y mecanismos de biocontrol tan fuertes que es preciso que otra vez la tierra se levante, que otra vez aparezca un discurso tan sólido, tan arraigado, tan tradicional como el Quimémonñén, ¿no?, del buen vivir, que representa obviamente una cosmovisión única, diferente, una cosmovisión arraigada con el ecosistema, porque si hay algo precioso de las culturas antiguas, las culturas nativas de América, es el vínculo, la sabiduría que se extrae desde el lenguaje con el medio, ¿no?, con la naturaleza, ¿no? Es preciso de nuevo volver, y esa es la postura política de Diego, una postura política inclusiva, que parte de saber interpretar los signos de la naturaleza. Muy bien, nuestro presentador señaló 3 frases claves que sintetizan el Quimémonñén,
Y yo le agregaría, ¿no?, una cuarta que sería, ¿no es cierto?, el vivir inspirado según los signos de la naturaleza, en donde los mensajes ocurren dentro de un territorio muy específico, dentro de un tubún, dentro de un ambiente familiar que ha desarrollado relaciones familiares con el entorno vegetal, con el entorno natural. Pues bien, Diego es un producto especial de esta tierra chilena, ¿no? Una emergencia de una sabiduría que viene desde el fondo de los siglos, diría Neruda, una emergencia de un saber que combina el saber actual y hace y es capaz, ¿no es cierto? Y aquí está lo esclarecido de Diego, en un libro como este, es capaz de hacer una propuesta inclusiva en donde puedan vivir y habitar todos nosotros, los chilenos, en una hora especial. Quiero destacar también ciertas virtudes, diríamos, guerreras de Diego, ¿no? Su impecabilidad, ¿no es cierto?, en la lucha política, en este caso social e intelectual. Es un hombre honesto que no descalifica, ¿no? Es un hombre honesto que con ser muy valiente no denigra al oponente, sino que dice, ¿no es cierto?, con fuerza la verdad, ¿no? Tampoco, ¿no es cierto?, tiene esa mala práctica política de esconder los principios, ¿no? Él va de frente y es claro, es limpio, y con esa virtud, esas virtudes humanas, a mi juicio, el país debe responder a esta propuesta porque, y aquí estoy terminando, ¿no? Honestamente, yo no veo otro camino para Chile que el camino que propone el libro Otra vez la tierra se levanta. Es decir, el camino de la unidad, el camino de las comunidades, el camino de la minga, el camino de la colaboración, ¿no? El camino de la unión, el camino de hacer puentes. Y aquí está el rasgo, ¿no es cierto?, precioso de Diego. Es un pontífice, es decir, crea puentes entre las culturas, en este caso la cultura mestiza chilena, bastante alienada, la cultura occidental, ¿no es cierto? Es un hombre que recoge en su intelecto las mejores visiones y sobre todo que le incorpora sin conflicto la raíz, ¿no?, la raíz trascendental. Pues bien, estoy muy contento que me haya invitado, muy contento de poder señalar estas virtudes que a mi juicio, si hay también una necesidad en Chile, es la recuperación de la ética. Y dentro de la ética, la valentía y el respeto, dos virtudes preciosas en Diego. Así que muchas gracias por la invitación, querido Diego, y por supuesto, querido presentador. Muchas gracias, Siley. Muchísimas gracias por tus palabras y por acompañarnos hoy. Bueno, yo tengo el privilegio de tener el libro acá, ¿no?, de tenerlo físicamente, ¿ya? Es un libro de más de 200 páginas que, como les comentaba, resume el pensamiento de Diego en los últimos años, que han sido años complejos y conflictivos también, pero también esperanzadores. Y creo que la propuesta del buen vivir también se genera en un espacio de esperanza para Chile y para el mundo, ¿ya?, que requiere con desesperación una salida a la situación global que tenemos, ¿no? A través de este libro, Diego nos propone recuperar el sentido de lo humano en un mundo que ha puesto en el centro las transacciones del mercado y que ha olvidado la fraternidad como principio fundante de cada uno de los espacios sociales que requerimos construir. Ahí hay un concepto que Diego nos está proponiendo en el cual es una suerte de puente, de portavoz, como lo decía también Siley, un puente de dos mundos que han estado en conflicto y que necesitan encontrarse para que también la humanidad encuentre una salida digna a la situación que tenemos. Quiero presentar a continuación a quien realizó la presentación de este libro, la introducción del libro, y que están aquí sus palabras también, y contamos con su presencia afortunadamente el día de hoy. Me refiero a Nancy Yáñez Fuensalida. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, es máster en Derecho Internacional con mención en los derechos de los pueblos indígenas,
de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Es doctora en Derecho de la Universidad de Chile y actualmente es directora del Centro de Derechos Humanos de esta universidad, de la Facultad de Derecho. Nancy tiene una trayectoria notable que realmente impresiona. Solo puedo, y resumo acá, algunas de sus actividades de los últimos años a partir de la recuperación de la democracia. Ella fue abogada de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, investigadora del territorio y los pueblos indígenas, codirectora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas entre el 2016 y el 2011, y codirectora del Observatorio Ciudadano entre el 2012 y el 2016. Actualmente dedicada no solo a la academia, sino que a la promoción de los pueblos indígenas y su dignidad a nivel global, con redes internacionales en la que ella tiene un gran prestigio. Nancy, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos y sin duda que queremos escucharte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar hoy día acá acompañando a Diego en esta importante actividad en la que pone en conocimiento y a disposición de la sociedad chilena un libro, un documento, una propuesta que, como ya se ha señalado, es fundamental en el momento político que estamos viviendo y abre entonces puertas para pensar en un futuro plurinacional para nuestro país con pleno respeto al derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. Tuve el honor, como se ha señalado, de prologar este libro de Diego Ancalao y me quiero referir de alguna manera a los elementos que recogí en el prólogo y que quisiera resaltar de esta publicación. Diego, tras reflexionar sobre los aspectos más críticos de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, particularmente el pueblo mapuche, nos presenta una propuesta que está encaminada hacia un modelo en el que impere el Quimenmuñén, que impere el buen vivir, sustentado en la convicción de que esta propuesta de buen vivir implica revertir los paradigmas del neoliberalismo y reemplazarlo por una nueva epistemología, una nueva cosmovisión en la que prime la relación armónica de los seres humanos con la naturaleza y una noción integral del bienestar. Esta utopía que nos propone Diego resulta ilusoria y así lo resalta en el texto si no se supera la tremenda brecha socioeconómica que caracteriza hoy día al pueblo mapuche en relación con otros sectores de la población chilena, evidenciando las condiciones discriminatorias en las que históricamente ha vivido el pueblo mapuche y a las que ha sido condenado precisamente por las políticas de Estado, que finalmente no solamente implican discriminación, sino que la marginación del pueblo mapuche del pacto social. La magnitud de esta brecha es evidenciada con claridad en el texto. El texto nos muestra cifras que son elocuentes. Tal vez una recomendación es la actualización de estas cifras, porque lamentablemente cada día que pasa las cifras son más decidoras respecto a la desigualdad que caracteriza a nuestro país. El país, dice, se ubica en el lugar 38 del mundo en el índice de desarrollo humano. Hoy día alguna información nos da cuenta, ¿no?, que nuestro país ha aumentado, ¿no?, las brechas de la desigualdad. Pero ¿cómo se expresa esta desigualdad? Bueno, se expresa tan categóricamente, y así lo resalta Diego, en que el 10% más pobre gana 27 veces menos que el 10% más rico. Y en el caso del mundo mapuche, esta brecha es aún más categórica. El índice de desarrollo humano mapuche ubica al país en un ranking mundial equivalente al puesto 144, ¿no?, en circunstancias que, considerando el sector más favorecido, Chile se ubica en un índice de desarrollo mundial equivalente a países como Arabia Saudita, ¿no? La discriminación es clara
y se hace explícita fundamentalmente a nivel de empleo, donde por el solo hecho de ser indígena, los trabajadores pertenecientes a pueblos originarios están condenados a una contraprestación inferior por los servicios que prestan o labores que ejecutan. Esto es absolutamente intolerable desde la perspectiva del principio de igualdad y no discriminación que constituye la base de cualquier Estado democrático, ¿no? La problemática entonces que enfrentamos de una discriminación evidente y arbitraria visibiliza la forma, entre otras, ¿no?, en que el pueblo mapuche ha sido marginado del pacto social, sobre todo en estos tiempos en que campea el neoliberalismo y el extractivismo como forma de producción. En la Araucanía, la región con mayor densidad demográfica mapuche, observamos que es hoy día la región más pobre del país y que el desarrollo forestal de la región, actividad de alto impacto ambiental, no ha permitido resolver, sino que por el contrario ha gravitado en el problema de exclusión socioeconómica que presenta hoy día el pueblo mapuche. Y esto es claramente evidenciado por Diego en su texto, ¿no? Nos entrega una serie de cifras que justifican estas afirmaciones. Entonces lo que tenemos es un Estado que por una parte subsidia a las empresas y por otro lado las políticas de Estado discriminan respecto del pueblo mapuche, siendo un factor detonante en la pobreza indígena, y el autor lo consigna refiriendo a investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, que alude a la disparidad del desarrollo rural de los territorios con alta concentración de población indígena, lo que lleva a concluir que la pobreza mapuche nace de las políticas de Estado. Esta afirmación me parece que es fundamental. Y no solo para, en definitiva, con esto no estoy sosteniendo que el problema mapuche sea un problema de pobreza, me parece que lo que indica el libro en este punto es muy ilustrador. Lo que demuestra es que el Estado de Chile actúa con sesgos discriminatorios respecto del pueblo mapuche. Y entonces esto se viene a sumar a la deuda histórica que el Estado de Chile tiene respecto del pueblo mapuche al haber ocupado sus territorios por la fuerza, haberlos sometido a la dominación de un Estado que mantiene relaciones coloniales, como ha sido señalado hasta el día de hoy, pero además excluyéndolo de los eventuales beneficios que la integración podría llegar a tener, y que es al menos gozar en igualdad de condiciones con el resto de la población respecto a la promesa de bienestar que ha puesto sobre la mesa el Estado de Chile a través particularmente con su Constitución, ¿no? En consecuencia, lo que este libro nos invita a reflexionar entonces es que el Estado de Chile no solamente ha fracasado con su política hacia los pueblos indígenas, sino que ha perpetuado una relación de tipo colonial que es indispensable que sea revertida, porque no es tolerable en el momento político y constituye entonces un factor que nos permite sostener que el pueblo de Chile carece de legitimidad, que el Estado de Chile carece de legitimidad democrática si es que en definitiva perpetúa este tipo de relación hacia los pueblos indígenas. La legitimidad de la demanda mapuche es promisoria del empoderamiento del pueblo mapuche y de la probabilidad de alcanzar mayores niveles de autonomía y también mayor cohesión social, cuestiones que son indispensables para que el pueblo mapuche pueda adherir al pacto social sobre la base de un modelo de Estado plurinacional respetuoso de la diversidad, pero fundamentalmente respetuoso del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, particularmente del pueblo mapuche. Sobre esta base, la propuesta de Diego nos abre a
un diálogo político intercultural que se enmarca en el derecho fundamental de la libre determinación de los pueblos, que aspira a la construcción de un Estado plurinacional y a la concreción de un modelo de desarrollo fundado en los principios del Kimun-Moñen, del buen vivir. Debemos hacer presente claramente que un nuevo pacto político implica un reconocimiento efectivo del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, pero sobre todo un reconocimiento efectivo del derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales, sin los cuales no es posible ejercer efectivamente ni el derecho a la libre determinación y por lo tanto el gobierno autónomo conforme a los principios que orientan el Kimen-Muñen, el buen vivir. Parece insoslayable generar un pacto político que permita reconstruir los territorios ancestrales, establecer modelos autónomos de gobernanza que garanticen el efectivo derecho a la libre determinación de los pueblos. Pero también es relevante una nueva posición del Estado de Chile que se haga cargo de la deuda histórica que tiene para con el pueblo mapuche y que implica abdicar de estrategias represivas y de criminalización del pueblo mapuche y de sus miembros que agudizan el conflicto y vulneran principios democráticos esenciales. Con esto yo quiero agradecer a Diego el que nos invite a esta conversación sobre la base de este nuevo paradigma y estos nuevos principios que fortalecen en definitiva la democracia, no solo para el pueblo mapuche, sino que para todos quienes habitamos en este país y aspiramos entonces a un país más solidario, en una relación más armónica con la naturaleza y fundado en el principio de la igualdad, la no discriminación y la equidad, porque todos tenemos derecho a vivir bien en este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Siempre es un gusto escucharte y conocer de la claridad de tus ideas y de tu manera de expresar esto que sabemos que es mucho más que una reflexión intelectual, es un compromiso de vida que también tú encarnas permanentemente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Como Nancy ha señalado, hay un conjunto de desafíos que Diego ha ido asumiendo y que están expresados, por cierto, en este libro. Y en ese sentido creo que también hay una distinción que hacer, en el sentido de que Diego ha tomado la decisión de optar por el camino de los mecanismos democráticos conocidos, de la institucionalidad democrática chilena que tiene las reglas que conocemos. Y también ha optado por el camino de la paz, ha optado por el camino del entendimiento, de la búsqueda de los acuerdos. Y creo que eso también distingue el carácter y la potencia del mensaje que Diego realiza desde los pueblos indígenas, pero hablándole a todo el pueblo de Chile. A través de este libro, Diego está haciendo reflexiones, no desde una especie de torre de marfil o desde una comodidad de la academia, sino más bien desde la experiencia de la pobreza, la discriminación y hasta el intento de anulación sistemática del Estado de Chile, del pueblo al que pertenece. Esta es la realidad. Desde ahí es que nos habla el autor y creo que eso también le da mucho sentido a su mensaje y a sus palabras. A continuación quisiera dejar con ustedes a don Federico Joanón Errázuriz, quien va a participar también de esta presentación del libro. Él es abogado de la Universidad de Chile, trabajó como investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de la FLACSO, y realizó posteriormente un ejercicio libre de la profesión. Entre 1992 y 1998, Federico fue abogado, asesor fiscal y secretario general de Chilevisión, donde generó el contacto con los medios de comunicación.
Él es columnista y coautor de muchísimas publicaciones, artículos muy variados, y ha sido profesor de cátedra de legislación y ética periodística. El año 2000 fundó el diario electrónico El Mostrador, que creo que en eso coincidimos todos, probablemente es el diario más influyente de Chile desde hace ya varios años. Actualmente es su director ejecutivo. Creo que todos conocemos muy bien a Federico, creo que lo leímos y lo escuchamos con regularidad, así es que para nosotros es un gusto tenerte, Federico, entre nosotros y poder escuchar también tu mensaje respecto del libro de Diego Ancalao. Te dejo con la palabra. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos y sobre todo a Diego por convocarme, por darme este honor de estar en esta presentación de su libro. Y por supuesto saludar a Sile y a Nancy, bueno, a todos los que están acá. Y reitero, para mí es un honor ser parte de esta presentación. Diego nos distingue en El Mostrador como medio al publicar ahí sus columnas, sus artículos, donde han ido tomando fuerza todas estas propuestas y difundiéndose todas estas propuestas de Diego que hoy día se plasman en este libro. Ha sido un permanente iluminar el de Diego, un trabajo sistemático, empeñoso, con ese ímpetu y empeño que le caracteriza. Sin duda, Diego está haciendo un gran aporte a la sociedad chilena, y ya me voy a referir a lo que me refiero con chilena en general, ¿no? Mestiza, indígena, plurinacional. Así que y va seguramente a seguir siéndolo, ¿no? Y ojalá con más fuerza, porque tiene mucho que decir, mucho que aportar, mucho que entregar. Diego cree en un país, en una sociedad plurinacional, pluriétnica, y lo traspasa y transmite con mucha fuerza y convencimiento, en un verdadero encuentro, articulación pacífica y colaborativa entre las diversas culturas de nuestro país, sean originarias o mestizas. Y le da mucha importancia a esto de reconocernos y asumirnos como mestizos, porque le daría, en el momento en que se haga masivo. Chile cuesta mucho que los chilenos nos asumamos como mestizos, pero cuando eso ocurra, y va a ocurrir sin ningún lugar a dudas en un proceso que está en marcha, nos va a dar un sentido no excluyente. Lo chileno va a ser algo no excluyente. Y la presentación de este libro se da justamente en el contexto de un proceso constituyente, de un momento constituyente donde ya se aprobó que haya 17 escaños reservados para los pueblos indígenas, entre ellos 7 para el pueblo mapuche. Eso tiene una enorme significación. Y cuando Diego escribió este libro, con todas sus reflexiones, todavía no era una realidad. De hecho, estaba muy lejos de ser esto una realidad. Entonces, qué bonito desde el punto de vista simbólico que este libro se esté lanzando cuando eso ya es una realidad. Va a haber representantes de los pueblos originarios y además elegidos por los pueblos originarios, no solo al momento de votar por ellos, sino que la gestación de esas candidaturas también va a ser desde los pueblos originarios, según se ha organizado. Entonces, me parece a mí destacable, emblemático, simbólico, este lanzamiento cuando hace pocas horas se aprueba esto que menciono. Diego lucha por dejar de invisibilizar, que se deje de invisibilizar lo mapuche, lo indígena en general, porque lo mapuche, lo indígena en general, también es parte del sujeto político y cultural chileno. Habla
con mucha fuerza y énfasis de la necesidad de integración, al contrario, dice que la integración y la asimilación de los pueblos mapuche originarios fracasó como tal. Nancy menciona además, cuando en sus palabras mencionó que, claro, cómo va a haber una integración si además al integrar discriminas, no tiene ni un sentido. Entonces, fracasó la integración y la asimilación. Lo que ahora toca para Diego es el reconocimiento legal, político y cultural para aprovechar la fuerza y riqueza de la interculturalidad. Eso nos hará un mejor país. Y para terminar, quiero destacar una idea de Diego que le ha venido dando vuelta y que es muy interesante, que es la necesaria creación de un estatuto de autonomía indígena, al igual como ya existe en diversos países muy exitosamente, para asegurar derechos colectivos, políticos y territoriales. Ahí hay una piedra angular que Diego destaca y trabaja con bastante regularidad. Entonces, hay una frase en el libro, que con esto cierro, que me gustaría leerla, que es una frase que toma Diego de Hannah Arendt. La cita, en una cita tan bien puesta, ¿no? Porque a veces las citas no vienen tan al callo, pero aquí está tan bien puesta. Dice, todo esto en este proceso que está viviendo Chile. Este esfuerzo de reconocerse como un país plurinacional. Dice, abre comillas, la revolución es un acto en el cual una sociedad toma una repentina conciencia que la historia no tiene guión y que depende en alguna medida de la voluntad humana. Cierro comillas. Y eso está haciendo Diego, influyendo, aportando en esta historia sin guión, pero a su vez poniéndole el guión. Así que, Diego, te felicito y ojalá mucha gente lea este libro, porque va a ser un aporte para ella, para todos los que lo lean y para todos los que puedan interactuar con posterioridad con la gente que lo lea. Así que aquí hay un efecto de irradiar estos conceptos que se centran y tienen su eje en el buen vivir. Gracias. Muchísimas gracias, Federico. Un gusto realmente escucharte y que seas parte de este momento que estamos compartiendo. Tus reflexiones son, por cierto, las que valoramos y nos parecen muy oportunas también para el Chile del momento actual. Quiero hacer una mención a alguien que está conectado con nosotros, ¿no? Que a alguno de ustedes les podrá parecer extraño que esté conectada con nosotros, ¿no? Me refiero a la ministra Carla Rubilar, que está participando de esta actividad. Y digo que parece extraño porque, bueno, estamos hablando de la ministra de Desarrollo Social de un gobierno de derecha, ¿no? Y esto, quisiera decir, hace referencia a esto porque creo que de alguna manera su presencia, ministra, lo que hace también es valorar precisamente esta metáfora que hemos señalado respecto de que Diego se transforma en puente de conexión entre gente muy distinta, gente muy diversa, que al final coinciden en una cierta forma de entender las cosas y de entender la vida. De tal manera que quiero destacar su presencia y darle la bienvenida, como lo hemos dado a todo el resto de quienes nos acompañan. Bueno, nos corresponde ahora escuchar al autor de nuestro libro, ¿no? Diego. De Diego se pueden decir muchas cosas, pero creo que uno puede sintetizar a propósito del libro que Diego, siguiendo de alguna manera el mandato ineludible de sus ancestros, se ha empeñado no solo en liberar a su pueblo de las cadenas que aún persisten lamentablemente, sino que a través de esa liberación de su pueblo mapuche, también se transforma en una expresión de liberación de todos los excluidos de Chile, de un Chile lamentablemente injusto aún, ¿no?
De Diego se pueden decir varias cosas, voy a simplemente a sintetizar algunos aspectos de su biografía. Como ya lo hemos dicho, es hijo de Purén indómito, ¿no? Y Diego es huaychafe, ¿no? Es un guerrero de la comunidad mapuche Lonco Manuel Ancalao, y es hijo de su actual lonco, de José Ancalao. Diego es licenciado en Educación de la Universidad de la Frontera, donde fue también un destacado líder de la Federación de Estudiantes en ese periodo. Un hecho que también no puedo dejar de mencionar es que Diego es un atleta, ¿no? Diego ejerció la disciplina del karate no menor. Ha representado a Chile o representó a Chile en competencias internacionales en Estados Unidos, en varios lugares de América Latina, y destacando por ese aspecto, ¿no? Actualmente, Diego se desempeña como presidente de la Fundación Instituto Liderazgo de Desarrollo Indígena, que es un símil de una entidad similar que representa a los pueblos indígenas de Canadá. También Diego es miembro de la Red Mundial de Negocios Indígenas, de la que fue embajador al Foro Mundial Económico Indígena en Nueva Zelanda el año 2018, y es una actividad que sigue ejerciendo. Bueno, Diego ejerció un liderazgo político poderoso, interesante, como he dicho, no solo en representación de los pueblos indígenas, sino también como una expresión de solidaridad y una propuesta política para todos los excluidos de este país, o todos quienes han sufrido y sentido la discriminación y los abusos, ¿no? que están tan en boga por estos días en la reflexión social. Por lo mismo, Diego se ha transformado en un columnista habitual de, bueno, ya lo dijimos, del Mostrador y de medios como The Clinic, la revista Mensaje, CNN Chile, Canal 24 Horas, muchas radios, muchos periódicos electrónicos, en fin. Ese es nuestro autor, este es el libro. Quiero, antes de dejarle la palabra a Diego, solo recordar que quienes quieran recibir el libro electrónicamente, por favor pongan sus datos, su correo electrónico en el chat para poder enviárselos terminada esta actividad, y que puedan entonces tener una lectura tranquila y minuciosa de un libro que sin duda es excepcional. Diego, ahora es tu momento, te cedo la palabra, y por cierto que queremos escucharte. ¿Aló? Te escuchamos. Marimari Pupeñí, Marimari Pulamien, Marimari Compuché. Quiero saludar especialmente a Silei, a Federico y también a Nancy por tomarse el tiempo de leer el libro y el tiempo de compartir hoy día con nosotros y presentar el libro. También agradecerte a ti, Jorge, por tu atención y disposición en todo este proceso, y también a Luis, que está manejando este sistema que nos permite comunicarnos. Quiero aprovechar de saludar muy especialmente a los hermanos y hermanas mapuche en general, mapuche huilliche, como nuestra hermana Verónica, Marité, que se encuentran del sur, Verónica Panguipulli, a nuestras hermanas del norte que se encuentran también, un saludo muy, muy especial. Y también quiero saludar con mucha atención a el hermano Carlos Vitere Hualinga, ex ministro de Amazonía en Ecuador, actual parlamentario en Ecuador, uno de los pensadores indígenas sobre la suma causai del buen vivir ilustrativo, y a quien le tengo yo mucho cariño, y gracias por compartir con nosotros desde México, donde se encuentra en este minuto. También quiero saludar a Diego Pari, que es el embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, que también me escribió para darme sus palabras y indicarme que va a estar con nosotros. Quiero saludar también a la ministra Carla Rubilar,
ministra de Desarrollo Social, que valoro que haya participado, particularmente porque nuestras opiniones son muy directas y claras, y que se haya tomado el tiempo de compartir con nosotros es valorable, porque ella es ministra de la República, más allá del gobierno de turno, y nuestras críticas son al Estado. En primer lugar, quiero clarificar algunas cosas. La primera es que yo no soy una persona así en sí misma. Somos nosotros, los indígenas, los mapuches, somos el resultado de una lucha histórica, somos el resultado de una forma de sobrevivencia que se ha dado por centenares de años, en las cuales el hecho de ser ancalao, el hecho de ser colipí, el hecho de ser indígena en Chile, entonces es una consecuencia de una lucha centenaria. No somos indígenas, no somos mapuches por casualidad. Somos el resultado de nuestros ancestros que murieron peleando para que nosotros hoy día podamos estar aquí. Este es el primer punto, porque esto tiene que llamarnos a una responsabilidad histórica con nuestros ancestros, con nuestros abuelos, tatarabuelos que murieron peleando para que el pueblo mapuche exista, como muchos otros pueblos también son resultado de esta lucha centenaria. Ese es el primer punto, porque esto entonces nos convoca a pagar una deuda histórica con nuestros ancestros. Esa deuda histórica es el pueblo mapuche que nosotros queremos de aquí a 10 años más, a 50 años más, a 100 años más. ¿Y qué les vamos a decir a nuestros antepasados cuando estemos con ellos en el Huenumapu? ¿Cuál fue nuestro resultado? No puede ser uno mapuche para postular a ciertas cosas, sino que uno es mapuche en la medida que reconoce su origen, que reconoce sus raíces, que toma conciencia de pueblo y que toma conciencia política y que toma conciencia de un futuro como pueblo, no como persona. Y somos pueblo porque somos más que personas, somos pueblo porque nos interrelacionamos con la naturaleza, con la tierra. Todo esto hace el pueblo. Por eso que Pelantaro decía que no es que se levantara la gente, sino que se levanta la tierra. Por eso el nombre del libro, Hoy otra vez la tierra se levanta. Entonces, en su discurso Pelantaro dice que los guerreros de la tierra se levantan porque la tierra se levanta. No es un pueblo deja de ser pueblo cuando, a lo menos nuestra cosmovisión, cuando se separa de sus raíces, de su territorialidad. Eso es un todo. Eso es un segundo principio fundamental y que tiene que ver con el lanzamiento del libro. En su discurso Pelantaro dice: pero de la memoria de los mapuche no se había borrado el recuerdo de los valientes. Así fue, y otra vez hoy la tierra se levanta. Cito esto porque esa memoria histórica es lo que nos hace distintos a otras culturas, a otros pueblos, y esa es la raíz que tenemos que rescatar para poder entonces ser un aporte a la construcción de un nuevo país. Esta frase la dice en relación a que a Lautaro lo habían traicionado, a Caupolicán lo habían matado cruelmente, a Galvarino le habían cortado las manos, pero de la memoria del mapuche no se borra el recuerdo del valiente. Hoy día nosotros vivimos del recuerdo de esos valientes. Somos nosotros resultado de ellos. Son nuestros padres, digamos, como pueblo. Pero al mismo tiempo, una autocrítica es que no podemos seguir viviendo solo de los triunfos del pasado y de nuestros ancestros. Nosotros tenemos hoy día que ser capaces de generar nuevos episodios y como mapuches generar nuevos procesos en los cuales podamos también hablar de la historia reciente. Y no solamente enorgullecernos de las luchas anteriores y de las luchas ganadas anteriormente. Y eso es un llamado que uno debe asumir cuando se asume como mapuche. Entonces,
es importante aclarar algunas cosas con relación a esto. Lo primero es que el pueblo mapuche, antes que se constituyera el Estado, era un pueblo libre, soberano, que tenía su propia organización, que tenía su propia forma de vida y sus propias leyes, que son las leyes del LASMAP, que es la relación, cómo se gobierna la persona y la madre naturaleza. Toda esta relación fue intentado de ser destruida por la corona española, por el imperio español en esa época. Entonces aquí hay un hito importante que hay que siempre recalcar porque la historia en Chile lo oculta. Y eso es que el pueblo mapuche derrotó al imperio español. No existe otro pueblo en América Latina que haya derrotado al imperio español. Ese es un primer punto. Y lo derrotó de la mano de Pelantaro y los indomables de Puré. ¿Por qué digo esto hoy día que es 17 de diciembre? Porque esto ocurrió el 23 de diciembre de 1598. O sea, el 23 de diciembre debería para nosotros ser una fecha conmemorativa del triunfo de Curalaba, lo que en los libros de historia aparece como el desastre de Curalaba. Que entre paréntesis, History Channel ha hecho reportaje al respecto de él. Entonces, eso es un primer punto, porque ahí Pelantaro saca al ejército español desde Santa Bárbara hasta Osorno. Y ahí, luego de esto, se firma el Tratado de Quilín, que reconoce, ¿cierto?, la libertad de nuestro pueblo. Esto es muy importante porque el pueblo mapuche derrotó al imperio español más de 200 años antes que Chile recién se independizara. Recién antes que, 200 años antes de que aparecieran los padres de la patria chilena, ¿cierto?, de lo cual se deriva el Estado moderno, nuestro pueblo ya lo había derrotado. Eso es una cuestión muy importante. Por algo que a Lautaro Simón Bolívar le decía el primer libertador de América. Entonces, este hito es muy importante porque este tratado, esta autonomía, esta independencia del pueblo de Chile, del pueblo mapuche, fue reconocida por el Estado de Chile en el año 1823, en el Tratado de Trapihue, o Tapihue, que fue en el sector más o menos de Los Ángeles. ¿Ya? Entonces, ahí este tratado reconoce la frontera, que es el río Biobío. Este punto es muy importante porque de la violación de este tratado, que fue ratificado por Chile, nace la deuda histórica. La deuda histórica y territorial, la usurpación de territorio, la usurpación de derechos políticos, el intento de aniquilación de un pueblo. Y aquí viene el otro hito muy importante. Esto fue aprobado y ratificado en la Cámara de Diputados de Chile. El presupuesto para financiar el ejército que fue a matar a nuestro abuelo a la Araucanía para quitar el territorio, fue financiado, en lo cual se recuerda los discursos de Benjamín Vicuña Maquena en la Cámara de Diputados de Chile. Y esta Cámara de Diputados, que Benjamín Vicuña Maquena era del Partido Liberal, a lo cual hoy día algunos partidos como el Liberal aún le rindo honores a Vicuña Maquena. Entonces, este punto es importante, porque la situación en la cual se encuentra nuestro pueblo nace de una decisión política que fue tomada en el epicentro del poder político del Estado, que fue en el Congreso Nacional y posteriormente en los que presidían el país, bajo la mirada del Partido Conservador y el Partido Liberal. Solamente hubieron 3 votos en contra en este proceso. Ahí entonces se legaliza, esto es importante, ahí se legaliza la matanza y se legaliza la injusticia. Y se constituye un genocidio por decreto del Estado de Chile. Y los militares y toda la fuerza represiva del Estado, entonces, obedecía las órdenes del poder político. Y este poder político, en el fondo,
tiene nombre y apellido, porque el poder político y el Estado en sí no es algo etéreo, no es algo en el aire. Eso tiene nombres y apellidos, y son personas cuyos descendientes aún siguen manteniendo el poder y la administración del Estado. Entonces, este punto es fundamental, porque desde ese minuto, del año 1860 a 1863, en que termina la mal llamada pacificación de la Araucanía, el pueblo mapuche no ha logrado recuperar ninguno de los derechos que han sido arrebatados, que son colectivos. Eso quiere decir que nuestro pueblo lleva 140 años en un intento de asimilación por el Estado, asimilación primero por la fuerza y las armas, después por la educación, después por decretos políticos, después por la economía y por distintos métodos. Entonces, hoy día, ¿cómo resolvemos nosotros esta situación de pueblo mapuche excluido, dejado afuera del pacto social, de un Estado que se constituye a sí mismo? Entonces, ahí la reflexión del libro apunta a que uno de los problemas que tenemos como pueblo mapuche es la falta de poder político, la falta de poder económico y la falta de todos los tipos de poderes que nos permitan influir en la toma de decisiones del Estado, porque ahí se tomaron las decisiones que nos dejó en la periferia de todo, ¿ya? Y ahí nos hermanamos con el pueblo de Chile, porque el pueblo de Chile ha sido empobrecido, ha sido segregado y se ha creado una brecha económico y social gigante como consecuencia de decisiones políticas. Por lo tanto, los dolores del pueblo de Chile y de los pueblos indígenas son consecuencias de decisiones políticas, de personas que conocemos muy bien hasta el día de hoy con nombre y apellido, y los podríamos nombrar sin problema. Entonces, en este contexto, el camino que nos queda entonces es resolver esa brecha de poder e incidir directamente en la toma de decisiones del Estado. Porque el Estado se ha transformado en una fábrica de pobreza para muchos y de extrema riqueza para muy pocos. Y también eso es una decisión política. Mientras no tomemos conciencia política y conciencia de poder, vamos a seguir solamente en la crítica social y no en la decisión política. Y esa es una decisión que de alguna manera hay que empezar a tomar, porque no podemos seguir esperando 140 años más a que las cosas cambien de manera divina, porque en estos 140 años no han cambiado, y tampoco han cambiado a pesar de la esperanza que se cifraron en varios representantes políticos y que se cifraron en varios partidos políticos y en varios gobiernos. A pesar de toda esa esperanza que se habían entregado y promesas que se habían hecho, 140 años sin resolver nuestro problema de pueblo. Entonces, y con esto ahora quiero ya entrar a terminar un poco sobre lo que nos convoca hoy día. Entonces, ¿dónde se encuentra el desafío? ¿Dónde se encuentra, más allá del diagnóstico que hemos hecho en distintos artículos y particularmente en el libro? Además del diagnóstico, esto debe tener una salida práctica, porque no es la intención mía transformarme en intelectual, sino que todo lo que yo hago, escribo y denuncio es para cambiar la realidad. Si no somos capaces de cambiar la realidad, eso quiere decir que estaríamos pasando a la historia como una especie de comentarista político o algo así, cosa de la cual tampoco me siento y no quiero ser nunca un comentarista político, sino que proponer cosas para cambiar. Bueno, y en eso entonces, en este proceso, se reflejan cosas muy, muy concretas. Lo primero es la unidad del pueblo mapuche. Lo segundo, esa unidad reconociendo las diferencias internas del pueblo mapuche y comprendiendo que en el caso particular nos encontramos en medio de fuerzas opuestas. Por un lado, un sector de nuestro pueblo, que yo comparto todos los tipos de luchas de ellos, pero por un lado, un sector de nuestro pueblo cree que para ser mapuche hay que tener ciertas características como andar a pata pelada, con manta y vivir en el campo.
esa visión no es integradora. Y hay una discusión ahí de quién es más mapuche que otro. Hay otro sector que discute quién es más lonco que el otro. Hay otro sector que está muy involucrado en el cristianismo, que cree que se va a salvar solo y se va a ir al cielo, no importa que aquí estemos mal. Entonces esas son todas las visiones que hay, y en medio de todas estas visiones nosotros nos levantamos tratando de manifestar una posición clara, que consiste en que hay que lograr la unión, hay que lograr la unificación, pero con una conciencia de poder, es decir, incidir en la toma de decisiones del Estado. Si no logramos incidir en la toma de decisiones del Estado, quiere decir que no vamos a resolver los problemas de desigualdad, de exclusión política de nuestro pueblo. Y por último, en relación a los escaños reservados que han sido aprobados, he escuchado y leído las intervenciones de un diputado que es de apellido Urriticoechea. Urriticoechea, de origen vasco, ha dicho que el aprobar estos cupos reservados es una clara desigualdad ante la ley. Yo en esta presentación quiero decir que la única desigualdad y los tratos desiguales ante una ley es la que se le ha hecho a nuestro pueblo y a nuestros hermanos mapuche, que han sido juzgados por leyes especiales como la terrorista y que han sido procesados de manera violenta y brutal, a diferencia de familias como Larraín, como Urriticoechea. A diferencia de esa familia, la ley opera para ellos de manera distinta a la que opera para los pueblos indígenas y para los mapuches. Por lo tanto, si hay una desigualdad ante la ley, es el trato que tienen familias como la de Urriticoechea en contra de las que tiene el pueblo mapuche. Y además él dice que estos cupos reservados irían en contra de las capacidades de las personas. Es decir, está diciendo que estos cupos reservados son para gente que no tiene capacidades y que sería una oportunidad para que gente incapaz participe en esto. Y a eso también hay que aclararle una cosa, que los emigrantes europeos que llegaron a Chile y se instalaron en las tierras que se le usurparon al pueblo mapuche se transformaron en una nueva casta económica de economía agraria. Esa misma casta de economía agraria que recibió tierras a título gratuito, que eran de nuestro pueblo, se transformaron en poder político. Y los descendientes de esa familia acuñaron un discurso racista, clasista y arribista para sostener privilegios en territorios que no son de ellos, que el Estado se lo entregó de manera ilegal o por lo menos inmoral. Y entonces los únicos que obtienen beneficios sin tener grandes capacidades son esas familias que nacen con todo resuelto, que nacen con la situación política y la situación económica resuelta. Y que los pueblos originarios inmersos en la segregación económica, en la pobreza, en la exclusión, la falta de oportunidades, en una isla de segregación brutal, no tenemos todo regalado como sí lo han tenido ellos. Y no estamos aquí por falta de capacidad, estamos aquí luchando por derechos porque fueron arrebatados hace 140 años y nos condenó a la exclusión y a la pobreza, a diferencia de ellos que los condenó a la inclusión y a la riqueza. Y por eso que esto no es una lucha de colores políticos, esta es una lucha de los que estamos abajo contra los que están arriba. No es una lucha de derecha o de izquierda. Esta es una lucha por recuperar derechos que fueron arrebatados por los que se han instalado arriba de la administración del Estado. Entonces, nosotros no podemos parar hasta terminar con este tipo de discriminación y este tipo de racismo, y tampoco podemos parar hasta que recuperemos los derechos de nuestro pueblo que han sido arrebatados. ¿Por qué? Porque las consecuencias de nuestro fracaso tal vez no la pagamos nosotros, la van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos, que en 20 o 50 años más nos van a preguntar por qué estamos en este sistema de exclusión, por qué hemos perdido el idioma, por qué ya no somos del pueblo guerrero milenario. Entonces, ¿qué le vamos a decir? ¿Que tenemos miedo, que no encontramos la solución? No, eso no se le puede decir de ninguna manera. Ese es nuestro desafío, eso es lo que plantea este libro, y el desafío entonces es al buen vivir, a hacer este aporte a nuestro pueblo y desde nuestro pueblo al Chile excluido y al Chile mestizo.
el Chile que también sufre de falta de oportunidades. Básicamente eso, así que un abrazo a todos y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Diego. Bueno, hemos escuchado a la autora, quien nos ha invitado a todos a participar de esta actividad y que hemos compartido en una mañana que ha estado muy cargada de ideas, de visiones de esperanza y de cambio positivo no solo para Chile, sino que para el mundo. Les agradecemos a todas y todos quienes aceptaron la invitación. Les cuento que vamos a subir esta presentación a YouTube Live para que puedan también otras personas que no pudieron integrarse el día de hoy participar de esta actividad a través de esta grabación. Les recuerdo que si quieren el libro enviado electrónicamente, lo pueden solicitar con su correo electrónico en el chat de esta sesión que ya estamos terminando. Un abrazo a cada uno de ustedes. Esperamos encontrarnos personalmente en algún momento, porque creo que compartimos ideas profundas sobre estos cambios que esperamos que ocurran y para lo cual hay que trabajar, como decía Diego. No se trata de esperar, se trata de actuar y de hacer que estos cambios sean realidad. Muchas gracias a todas, a todos, y nos encontraremos en otra ocasión. Felicidades y hasta pronto.